Las voces de los expertos ya se encuentran con nosotros. Estamos listos para platicar aquí en confianza. Iniciamos. Roberto Andere, nos vas a dar tips para ordenarnos financieramente. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un poco agripado con voz aguardientosa, pero... Se te oye interesante la voz. Sí. Nos vamos a tomar más en serio los tips. Eso, muy bien. Oiga, pues, gracias por recibirme y quiero hablar hoy 3 cosas muy sencillas que quiero que la gente pueda llevar a la práctica de manera muy fácil, de manera muy rápida. Los voy a numerar, solo son 3 y luego vamos empezando. El primer tip sería planear desde el autoconocimiento, o sea, conocerme y empezar a planear qué quiero. Si lo hago en un tema temporal, por ejemplo, de este año, ¿no? O sea, en dónde estoy parado, ¿no? ¿Qué ingresos tengo, qué gastos tengo? Por ahí va. El segundo sería la ejecución y el control del plan. O sea, ¿qué puedo hacer para que ese plan se lleve a cabo, ¿no? O sea, es la continuación del primero. Así es, la continuación del primero, la ejecución, llevarlo a cabo. Y el tercero, y para mí en este orden de ideas es súper importante, es la rendición de cuentas. Y de ahí, o sea, evaluar qué hicimos bien, qué no hicimos bien, dónde están nuestras principales fortalezas y ver qué tenemos que modificar, qué hicimos bien, qué podemos mejorar, qué debemos dejar de hacer. ¿La rendición de cuentas es para ti? Sí, básicamente, personal. Sí, completamente. Okay. A ver, yo siempre he pensado que sí debemos tener como una persona con quien rebotar ideas y pues para mí en el mejor de los casos pues es un asesor financiero con quien se pueda ver las cosas. Yo estoy en diferentes grupos empresariales y personales en donde la accountability o la rendición de cuentas se hace con un grupo de amigos y se hace de manera metodológica. Y por eso digo que para mí es una de las partes más importantes, porque ya es marzo, ya está por terminar marzo, y ya la planeación y las metas o los sueños que teníamos de las 12 uvas ya se acabaron. Ya el que no va a ir al gimnasio ya no está yendo al gimnasio, el que no está bajando de peso ya no está en su mira, ya se olvidó todo. Y esto resulta porque ayer en una sesión de trabajo que tenía con este grupo, hablábamos sobre la importancia de irnos rindiendo cuentas de manera semanal, quincenal, mensual, trimestral, como uno quiera, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy que venía para acá, es ya una decisión tomada que pues hoy voy a llegar con Pati, mi esposa, y le voy a decir, oye, quiero que revisemos pues nuestras finanzas, ¿no? Porque están habiendo cambios importantes en nuestra vida financiera como pareja y como familia, y entonces creo que es un buen momento para empezar a decir, bueno, ¿qué queremos, no? Y entonces déjenme abordar un poquito cada uno de los temas. En el primero de autoconocimiento y qué quiero planear, sería cuáles son mis ingresos y cuáles son mis gastos, ¿sí? Y dentro de esas preguntas que debemos hacernos es si los gastos que tenemos son por necesidad, o sea, son necesarios o son deseados, ¿no? Y es la diferencia entre tener calidad de vida y tener estilo de vida. Y ahí yo pongo un ejemplo, voy a hacer una analogía, pero lo voy otra vez a extrapolar, ¿no? Me voy a ir a extremos, los extremos, ¿no? ¿Qué quiero
para mí, ¿qué es importante, por ejemplo, en esa planeación, ¿no? Una vez vistos mis ingresos, mis gastos principales, para mí, ¿qué es importante? La educación de mis hijas, ¿no? Entonces, bueno, quiero que vayan a una escuela pública donde se pagan 120 pesos mensuales, o quiero que vayan a una universidad privada de prestigio donde quizá 30,000 pesos mensuales. ¿Qué quiero? ¿Qué puedo pagar? Y tienes que ir viendo también pues todos los intermedios, ¿no? Porque a veces es como que nos cegamos a o es esto y está horrible o esto y es súper caro, cuando hay un montón de opciones en donde dices, bueno, tal vez esto no tengo que pagar tanto, pero tiene un gran nivel académico, o qué me interesa de la universidad, que genere contactos o que tenga un fuerte en matemáticas o que tenga un fuerte en desarrollo de no sé qué, y así puedes ir encontrando. Completamente. Lo que pasa es que cuando empiezas a hacer esta planeación y, por ejemplo, tienes hijos pequeños, es complicado porque no sabes dentro de 18 años o dentro de 10 años qué universidad. Entonces yo por eso pongo y advertí que lo iba a extrapolar, porque claro, no es o blanco o negro, sino hay una serie de matices, de grises que podemos escoger. Pero, ¿dónde ponemos esa planeación y cuáles son los caminos que de ahí van a venir? Hay cosas que no son negociables. O sea, yo, por ejemplo, decía que hay cambios en mi vida. Pues mi cambio máximo es que en 2 meses mi hija, la más chica, y que es la única que está estudiando actualmente, sale de la universidad. Y entonces nuestro proyecto de vida estaba basado en hacer ese estudio. Como prioridad, así era una de las grandes rocas, la universidad de nuestras hijas. Terminamos, gracias a Dios, con ese proyecto. Bueno, ¿qué sigue? Pero también cómo nos vamos a adecuar y cómo vamos a rendirnos cuentas de, bueno, ya lo logramos, qué podemos mejorar. ¿Me van a subir el sueldo? ¿Qué vamos a hacer? Sí, me van a subir el sueldo, pero también ¿qué voy a hacer con esa subida de sueldo, no? O sea, ¿qué vas a hacer con ese dinero ingreso que te va a sobrar, que va a sobrar, idealmente, ¿no? De ahí, por ejemplo, pasamos a la ejecución, ¿no? Y el control. Y yo creo que una vez, algo que tenemos que ver es en qué momento de la vida estamos y hacia dónde va esa planeación, para tomar decisiones de lo que sí queremos nosotros, ¿no? Y entonces, una vez que hablamos de lo que sí queremos y de cómo lo vamos a lograr, ya es el segundo paso, y vamos a empezar oye, si queremos nosotros que mis hijas vayan a una universidad, ¿cómo empiezo el ahorro? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tendría que juntar? ¿Cómo hago que ese dinero también se reproduzca, crezca de una manera para ti? Así es. Entonces, ¿cuáles son esos pasos y cómo puedo ir midiendo las cosas? O sea, año con año, por ejemplo, nosotros siempre, Pati y yo fuimos de instrumentos financieros. A mí la parte informal no me gusta. O sea, el hecho de, no, pues a ver, préstale a sutanito porque tiene un emprendimiento y eso, a mí eso no me gusta. La parte de las tandas y abajo del colchón, la verdad es que tampoco, ¿no? Y entonces siempre fuimos de instrumentos financieros. O sea, de tenerlo sí, en un, así es, en un banco, en una institución. O en inversiones, en aseguradoras. ¿Y eso lo recomiendas como asesor financiero? Yo siempre recomiendo eso para no estar... A ver, hay cosas que no son negociables. Hay cosas que no están sujetas a riesgo. Y entonces, aunque tienen un costo financiero, porque un instrumento financiero puede tener costos de administración, o sea, hay cosas que sí o sí yo tenía que lograr en mi vida. O sea, si hoy me dices, ¿qué hiciste bien? Yo lo que te puedo decir es, hice un muy buen plan, pero lo que mejor hicimos, Pati y yo, fue aguantar ese plan durante no pocos años, 20 años. Es que no siempre es fácil, ¿no, Roberto? A veces como que haces un plan y dices qué padre y algo falla y dices, ay, ya. Como lo del gimnasio que decías, ¿no? Dices, voy al gimnasio todos los días y entonces una semana vas solamente 3 días y luego la siguiente 2 y después dices, ay, ya que voy, ¿no? Claro. Y entonces a veces es como difícil, yo creo que retomar, ¿no? Que
¿qué le recomendarías a alguien que no tiene como esa voluntad tal vez tan fuerte de decir 20 años no voy a fallar, sino que siempre hay fallos intermedios y eso te desmotiva, ¿no? Oye, qué buena pregunta y gracias por la oportunidad de decirlo así. A ver, no es que yo no haya fallado 20 años. Eso no. Por supuesto que fallé, por supuesto que hubieron rachas de la vida muy difíciles. Es real. Pero a ver... Pero ¿qué sucede? Siempre, eso es el control. El control es saber qué recursos tienes para tratar de manejarlos de la manera más óptima posible y tratar de predecir tus resultados. Entonces, si un día fallas, si un día pasa algo, espérate, retoma el control y vuelve al plan. Eso es muy importante. ¿Qué podría ser una falla? A ver, una falla... Me quedo sin trabajo, un imprevisto de alguna cuestión médica. Qué gran tema pones sobre la mesa, porque, a ver, hicimos un plan, pusimos esas grandes rocas y gracias a Dios no hubo ningún tema, una gran enfermedad, un tema financiero que nos hiciera cambiar las rocas, pero se pueden cambiar las rocas. Oye, tienes la idea de la universidad de tus hijos, pero un hijo te nace enfermo, tiene una condición especial. O te quedaste sin trabajo. O te quedaste sin trabajo. Entonces, pero ¿por qué pagas la universidad que es querías? Que ese tipo de cosas son cuestiones o situaciones temporales para una decisión mucho más permanente en el tiempo. Entonces, lo que sucede es que, y lo digo con mucho respeto, muchas veces ponemos esos pretextos para no cumplir con lo que nosotros habíamos dicho del plan. Y finalmente vendría la parte de la accountability o la rendición de cuentas, que es, bueno, al final de los tiempos y cada año y cada semestre y cada mes, ir viendo cómo voy, qué ha pasado. Yo por supuesto que tuve temas en donde bajaron mis ingresos. Por supuesto, pues han pasado 20 años. Pues yo creo que ¿quién no? ¿Quién En no? un país como México, además. Y aparte, ¿se vale? Claro que se vale. Pero son de las cosas que sí o sí vas a terminar pasando. Pero si tú, aparte de eso, te sales del plan que habías tratado, que habías hecho, que habías trazado, pues entonces lo que sucede es que vas a la deriva. Y si vas a la deriva, a donde llegues va a estar bien. Pues sí, está muy cañón. Sí, porque hay muchos padres de familia que seguramente querían que sus hijos estuvieran en la mejor universidad, la más cara, lo que quieras. Y yo conozco casos en específico que tuvieron que sacar a los hijos de la escuela para que se pusieran a trabajar. Porque no solo no alcanzaba por alguna situación de desgracia del padre, no alcanzaba para pagar esa universidad, pero aparte no alcanzaba para lo indispensable. Entonces los hijos en edad de universidad, pues métete a trabajar. Y ese es algo muy de México, ¿no? O sea, creo que hay muchas familias que dices, ¿cómo retomas y cómo te regresas? Que me encantaría que la próxima nos dijeras, bueno, ya te saliste por casos ajenos, que qué bueno que tú no los tuviste, pero ya te saliste por casos ajenos a la voluntad o al plan original. ¿Cómo le haces para retomarlo? Está muy bien. Lo podemos tocar todo. Que tocas tips muy importantes, claro. ¿no? Haz un plan. Y es muy fácil. O sea, son matemáticas elementales. En el paso 1 son matemáticas elementales. Tanto entra, tanto sale. ¿Cuánto entra? ¿Cuánto sale? ¿Cuál es la diferencia entre lo que entra y lo que sale? Es que hay un misterio intermedio que, sí. O sea, imagínate, tanto entra, ok, y tanto sale, haces tus cuentas y luego eso está en tu tarjeta o en efectivo, o tienes tarjetas de crédito, o sea, y creo que esto es algo como que pasa a muchísimas personas y entonces llega a final de mes y dices, yo hice el cálculo y no quedó igual. Y me sobró mes. Me sobró mes al final del cheque. O sea, como que hay que tener esa disciplina, porque entiendo que es matemático, pero muchas cosas en la vida hacen que parezca más complicado. Sí. Miren, yo quiero terminar con esa frase que he repetido mucho de Kahneman, de Daniel Kahneman, que dice que las finanzas personales tienen más de personales que de finanzas. Y yo creo que cuando uno
Richard Thaler, que es también ganador de un premio Nobel de Economía después de Kahneman, pero que seguía con esta misma tendencia de la economía conductual, decía: cuando tú dejas que tu emoción y la parte personal guíen tus finanzas, te estás portando mal. Entonces, y así titula su libro, Portarse Mal. Sí. Y entonces, no nos portemos mal, no pasa nada. Sí. No, o sea, es que lo que sucede es, la vida ya es demasiado fuerte, demasiado dura para tomárnosla también tan en serio. Y se los digo yo, que soy súper serio en mi vida. Claro, sí. Sin embargo, creo que por ahí puede ir, ¿no? Roberto Andere, muchísimas gracias. ¿En Gracias a dónde ustedes. te contactamos? Pues en el WhatsApp 55 91 45 91 50 y en el correo electrónico roberto.andere@orfin de orden financiero. .mx. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Estamos en confianza. Reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio. Este es el tema que vamos a tocar con el licenciado Alonso Galván. ¿Cómo estás, Alonso? Bienvenido. Muy buenos días. Muy bien, Amelia, muchas gracias. Un tema muy bonito, un tema interesante. Casi no hay hijos fuera del matrimonio. Ay, perdón, me resbalé. Creo que ya no hay matrimonios, por eso los hijos todos Para son de fuera de empezar, ya no hay matrimonio. matrimonio. Sí, qué bueno. Sí, así es. Mira, constitucionalmente sabemos que los niños tienen derecho a una identidad. Sí. ¿Qué entendemos por una identidad? Pues tener el nombre de papá, el apellido de los papás y vivir y convivir con los papás y gozar de los derechos y también de las obligaciones que implica el reconocimiento de una paternidad y las obligaciones que tienen los hijos, no digamos recién nacidos, ya conforme van creciendo, Sí. ¿no? Sabemos que, como ejemplo, en el caso del matrimonio, Amelia, cuando nosotros tenemos hijos, los que estamos casados, si nace uno de nuestros hijos, ya sea mamá o sea papá, cualquiera de los dos, lo podemos llevar a registrar y no pasa absolutamente nada. No tienen que ir los dos. No tienen que ir los dos. ¿Papá o mamá? Lo único que vamos a acreditar, O los- si yo llevo a mi hijo porque mi esposa se quedó en el sanatorio, porque no puede ir, porque Está está en haciendo el posparto, arroz, lo exacto, que quieras. lo que sea, yo llevo a registrar a mi hijo, yo tengo que llevar mi acta, o necesito llevar mi acta de matrimonio. Para decir, es mi hijo, soy su papá, aquí está su mamá, es mi esposa. Y aquí está mi acta de matrimonio y el registro civil inmediatamente va a hacer la inscripción del nacimiento Y y va a eso pedir su acta de nacimiento con ambos padres. Y eso es muy fácil porque es apellido de uno y apellido de otro. Así es. Ok. Los hijos de matrimonio se presumen que son hijos del matrimonio, de los esposos, ¿sí? Sin embargo, en el caso de los hijos nacidos fuera de matrimonio, vamos a suponer, mamá tiene bebé, papá no se hace responsable, no quiere responder por el hijo, ella va al registro civil, oye, ¿sabes qué? Vengo a registrar a mi hijo, aquí están mis constancias de alumbramiento del sanatorio, del hospital, yo soy la mamá, perfecto. Oye, y al papá, ni me lo menciones, te van a decir, ni me lo menciones. ¿Eres soltera? Sí, no puedes mencionar quién es el padre. Oiga, pero es que yo quiero que tenga el apellido. No, porque necesariamente tiene que estar él presente para hacer el reconocimiento del hijo. Si no están casados. Si no están casados. Ahora bien, sabemos que hay muchas jovencitas que pues se embarazan y los hombres pegan carrera. Huyen. Huyen y no son responsables de sus obligaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando ellos van al registro civil? Los registran con sus apellidos de soltera. O sea, son como sus hermanitos, pero a final de cuentas son sus hijos. Y en algunas ocasiones nos preguntan, oye, ¿pero qué puedo hacer si aquel no quiere responder? ¿No? ¿Qué puedo hacer? Bueno, tú puedes reclamarle, puedes demandarle legalmente la paternidad. Y yo ahí les digo, tengan mucho cuidado, piénselo muy bien, porque si desde ahorita se hizo a un lado, ¿qué va a suceder el día de mañana? Cuando tú lo estés obligando a que responda, que se haga cargo del hijo, no solo de la educación, de la manutención, de todo, es en general los cuidados Es que no y es todo. nada más darle el nombre. Claro que no. Hay que darle muchísimas cosas, salud, Todo. educación, vivienda, etcétera. Efectivamente. Entonces yo sí les digo, piénsalo muy bien, pero si tú tienes mucho interés y crees que debes de hacerlo, demanda la paternidad de tu hijo a este señor para que se obligue, en términos de ley, ¿sí? Que le dé la identidad al hijo. Sin embargo, en la mayoría de los casos se quedan así. A lo mejor probablemente años después, cuando el hijo reclama, cuando el hijo se siente como que porque yo no tengo papá, oye, dale el apellido, no seas así, no te lo doy, pues ahora sí te demando. Y demandas, y obviamente va a ser procedente si acreditas la paternidad. ¿Y cómo la vas a acreditar? Bueno, pues a través de la prueba prueba de ADN. De ADN. Si con la prueba de ADN es infalible, es 99.9%
cierto... Para lo cual tienes que tener al papá cerca, porque si no, ¿de dónde le arrancas un cabello, no? Exactamente. Bueno, pero lo vas a obligar... Si se huyó y no lo volviste a ver, pues no hay manera. Sin embargo, tú lo llamas a juicio. Y vamos a suponer que en juicio, sí, porque va a ser a través de juicio, pero vamos a suponer que él se niega a realizarse la prueba de ADN. ¿Qué es lo que sucede? El juez dice, si tú te niegas, yo voy a tener por presuntamente cierta la paternidad y te voy a condenar al otorgamiento de la paternidad. Mejor hazte la prueba, porque qué tal que ella efectivamente no es tu hijo. ¿Sí? Ahora bien, también en otros casos sucede que mamá le dice, oye, tú eres papá, Juanito, tú eres el papá de mi hijo, y pues, oye, responde. Y el otro dice, no, pues sí, yo estoy de acuerdo, y reconoce al hijo como su hijo. Y años después, o tiempo después, le dice, ¿qué crees? Que tú no eres el papá. Y me acabo de reencontrar con el papá biológico del hijo. ¿Y qué pasa con él? Y entonces aquel se queda, ¿cómo? Sí, pues tendrás que renunciar. Bueno. Dice, espérame, yo no. Yo tengo 10 años, 14 años pasándome por papá, viendo por el hijo, siendo un verdadero papá del hijo. Pues no, fíjate que ya apareció su papá y yo quiero hacer mi vida con él. O sea, de todo hay en la viña. Todo hay. ¿Daste ver cada cosa, el caso? No, por eso te digo que es un tema muy interesantísimo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el papá biológico se entera que es su hijo o es su hija, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, si el esposo o ya se divorcia, el ex esposo de la madre de mi hijo, o, aunque estén casados, Amelia, te demandan la paternidad. Demandan el reconocimiento de la paternidad. Sí, porque es de ellos. Porque es de ellos. ¿Y qué pasa en el momento que se acredita? Dice, pues es el papá. Y ahí ¿Y qué hacen viene ahí? un problema enorme. Claro, me imagino. ¿Por qué? Porque hay un papá que no es biológico, pero que es un papá de... Ya fungió como papá. Ya fungió como papá y el hijo, la hija la reconoce como su padre, pero el otro está reclamando su derecho de paternidad. Entonces allí ya tienen que haber situaciones sumamente especiales para ver de qué forma se va a llevar a cabo la relación entre papá biológico y papá no biológico. ¿Sí? Claro. Pero se dan ese tipo de problemas. Y esos son de los más interesantes que pudiera haber. Ahora bien, si yo sé que tengo un hijo, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Ante qué instancia puedo recurrir para poder obtener la paternidad? Obviamente junto con mamá, ¿no? Pues en primera instancia, ya lo mencionamos, está el registro civil. Ante el registro civil, en cualquier momento, ¿sí? Si mamá tiene hijo con apellidos maternos, ¿sí? Yo puedo ir y reconocer. Y entonces el acta que va a levantar el registro civil va a ser un acta de reconocimiento de paternidad. Y entonces ahí ya voy a aparecer yo como papá del hijo de la edad que tenga. De la edad que tenga, no tiene que tener recién nacido a cualquier edad se puede hacer. Cuando ya son menores de edad, pues se requiere del consentimiento para el reconocimiento de quien ejerce la patria potestad. En este caso es de mamá, ¿sí? Pero también hay casos de papás solteros. Sí, porque eso también me ha tocado ver. Sí, claro. No muchos, pero me ha tocado ver que, como ejemplo, mamá no quiere el bebé y se lo entrega. Oye, es tuyo. ¿Sí? Tú lo hiciste, aquí está tu hijo, y se lo entregan y el papá dice, ¿yo qué hago? Pues el papá va y lo registra. Y lo registra como papá soltero. Entonces, sí hay niños que tienen los apellidos de papá, pero no tienen a mamá, ¿sí? Y puede darse el caso también que después reconsidere, recapacite y le demande, le reclame la maternidad, en ese caso es la maternidad, ¿sí? Y entonces él ya verá si está de acuerdo, si no se la da y ella insiste y demanda la maternidad, pues lo va a acreditar. Son como de telenovela, Alonso. Son de telenovela, son de esos casos que salen en la televisión de la vida real. O que le quitan el hijo a la mamá recién nacido y se lo llevan a no sé dónde, ¿no? O sea, hay casos que dices, no puede ser real, y sí son reales. Son reales. ¿Qué pasa en los casos donde hijos que fueron adoptados deciden a cierta edad buscar a los papás, que creo que también es válido? Es válido. Sí. ¿Ante qué instancia? Es ante un juez, un juez de lo juez. familiar. Porque también se da el caso, como ejemplo, que tiene a papá. Sí. El niño tiene a papá y a mamá, pero el papá se desentendió. Entonces mamá demanda la pérdida de la patria potestad, ¿sí? El juez le quita la pérdida de la patria potestad y la nueva pareja, el nuevo esposo, le demanda la adopción del hijo. Y la mamá está de acuerdo en que la nueva pareja demande la adopción. Y entonces le adquiere ese título de padre, ¿sí? Y el padre biológico siempre y cuando el padre biológico no acepte o no esté o haya sido vencido en un juicio, se desentendió de las obligaciones. Ahí sí es un juicio. Puede perder no la paternidad, la potestad. Pero no, porque la paternidad, ¿cómo la pierdes? No la vas a perder nunca. El papá es el papá. El papá es el papá. Lo aceptes, te guste, lo mantengas o no lo mantengas. Pero hay que recordar, Amelia, que cuando hablamos de adopción, sí, se borran todos los antecedentes
que hay en el acta del hijo Claro. anterior. Y entonces el papá biológico desaparece. Desaparece. Y toda su familia y todo desaparece. Y el nuevo papá adoptivo, él es el que va a figurar y su familia va a formar parte del hijo adoptado. Y esto sigue siendo así, ¿verdad? Sí, por supuesto, va siendo así. que no y se cada vez sepa. se va perfeccionando. Sí. Hablamos del registro civil, puede haber otra forma de que se pueda hacer un reconocimiento de paternidad, es ante notario público. Ese me llama la atención porque el Código Civil dice que es mediante escritura. Pues yo no me ha tocado el caso, en algún día lo comentaré con Eric Espinosa, cómo se llevan a cabo esos reconocimientos de hijos en escritura pública. Porque una escritura pública dice la tengo que escribir en el registro público y el registro civil, cómo se quedó el reconocimiento de una paternidad. Pero Ahí no sí entiendo manejo. en dónde entra la figura del notario aquí. Van la pareja con el bebé, Sí. le ¿sabes qué? Yo quiero reconocer la paternidad del niño O sea, ante ti notario. Ante ti notario. Pon que sí somos. Sí, y se hace una escritura donde Pero yo hay estoy una reconociendo. prueba de ADN. No hay prueba de nada, es un reconocimiento. Un reconocimiento tú no tienes que probar que eres sí o no. Porque yo puedo reconocer a un hijo que yo sé que no es mío, Amelia. Yo no soy el padre biológico, pero lo puedo reconocer. ¿Por qué? Porque mamá es soltera, madre es soltera, etcétera. Y me dice, oye, apóyame, o si somos pareja, oye, yo lo reconozco. ¿Y no ¿sí? se presta a que el hijo no es mío y se lo quite al papá o a la mamá y va a otra pareja a reconocerlo? Es lo que mencionábamos hace un momento, Sí. que el verdadero padre biológico No deja de lo va a ser. reclamar. Claro. El día de mañana, cuando se entera, pues es mi hijo, o reconsidero, puede reclamar la paternidad y entonces le van a quitar la paternidad a este señor que lo reconoció como su hijo, ¿sí? Ahora, también hay que recordar que en la paternidad no se puede renunciar. Si yo reconozco a un hijo como mío, yo no puedo decir, no es mío. Y ya renuncio por lo que tú quieras y mandes. A menos de que, como ejemplo, sea una paternidad que se obtuvo mediante engaños. ¿Qué quiere decir? Que mamá lo haya engañado haciéndole creer que el hijo era de él. Y él se entera tiempo después de que en verdad no es el padre biológico. Y entonces ahí sí revoca el reconocimiento de la paternidad. ¿A través de qué? A través de un juicio ante un juez de lo familiar. Otro, y rapidísimo porque ya se me acabó el tiempo. La otra forma de hacerlo, un reconocimiento, sabes. Ajá. es en testamento. A través de un Ok. testamento, oye, ya me voy, estoy en mis últimas, hago mi testamento y reconozco que Pedrito es mi hijo. Y Aunque lo sea heredo. en el último momento. Aunque sea en el último momento, y entonces ahí se da el reconocimiento y el niño adquiere todos los derechos de nombre, apellido, parentesco y herencia y todo de parte mía, porque yo lo estoy reconociendo dentro de mi testamento. Que si se nos muere el que debió haber reconocido, también la mamá puede reclamar que el hijo del muerto, también es mío y también tiene derecho como cualquiera de los otros. Así es. Ahí son situaciones muy especiales porque los hijos que sí están registrados y todos pues, van a entrar en conflicto. ¿Por qué? Porque mi papá está reconociendo y está heredando un hijo que nunca figuró Apareció, como su hijo. pero que sí es su hijo. Pero es su hijo Y habrá y que es una demostrarlo. forma de reconocerlo. ¿Sí? ¡Qué barbaridad! Casos que se ven y que ustedes ven muy seguido, a nosotros nos llaman la atención. Alonso Galván, muchísimas gracias. Que se comuniquen contigo, 442-215-1011, o bien... En redes sociales. En redes sociales estamos en Galván Nardoni, Corporativo Jurídico, con mucho gusto. Seguimos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Recuerden Amelia. que la consulta, ni que fuera médico, pero sí la asesoría es gratuita para que no digan, es que ¿a quién recurro? Bueno, pues recurran al Galván Nardoni. Galván Nardoni, Corporativo Jurídico, su servidor, con mucho gusto. Ahí los apoyan. Muchas gracias. Gracias a ti, Amelia. ¿Tiene usted problemas en el oído? ¿Y qué tiene que ver la osteopatía, que vamos a ver ahorita, quien no sepa qué es osteopatía, con problemas de oído? Con este tema continuamos. Hay muchas personas, y especialmente niños, que se quejan seguido de problemas en el oído, ya sea por infecciones, inflamación o muchas cosas. Cristina Hernández, bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Platícanos de Cristi? este tema. Muy bien, ¿y Qué ustedes? bueno. Bien. Bien, también. Contentas de tenerte aquí. Ay, gracias. Y de no tener dolor de oído. Sobre todo. Es súper incómodo, ¿no? Así es. Uno pensaría que no es algo tan grave, pero sí, o sea, esa incomodidad de traer a veces ese zumbidito constante o esa incomodidad en el oído todo el día, sí llega a alterar como nuestras actividades. Pasa mucho en niños, que les da gripa o cualquier cosa y es llorar y empiezan llorar. con dolor de oído. Sí, es muy recurrente en niños, aunque también no es exclusivo de ellos, también no puede pasar a los adultos. Ahora, yo pienso en osteopatía y bueno, te conozco desde hace mucho tiempo y sé que es como el manejo a través de las manos como Así es. instrumento,
pero lo pienso como para huesos, tendones, etcétera. ¿Cómo le haces o qué tiene que ver el oído para solucionar problemas de oído? Bueno, la osteopatía en el tema del oído es que trabaja lo que es la estructura del cráneo y lo que es la articulación temporomandibular, así como los músculos de esta zona que viene siendo como los del velo del paladar. Entonces, hay también tejido muscular en esta zona. Entonces se trabaja cerca de la oreja, digamos, alrededor de la oreja. Entonces se trabajan las estructuras alrededor de lo que es la trompa de Eustaquio para favorecer ese drenaje por, como decías, o sea, esta recurrencia de la gripa o procesos infecciosos. Por como estrés, o sea, cuando aprietas la mandíbula o todo esto que genera tensión en estos músculos que mencionaste, ¿puedes tener dolor de oído? ¿Puede implicar la articulación temporomandibular? Sí, una alteración de ella puede provocar tensiones musculares que hagan que esta zona trabaje diferente. Esa sería como una otitis funcional. O sea, la osteopatía no va a trabajar todas las otitis, sino si es infecciosa, me imagino que se complica. Y en realidad esto no excluye al médico, es un complemento del médico. Siempre el médico va a ser primordial y se complementa con la osteopatía. O sea, el médico va a trabajar esa parte infecciosa y el osteópata va a trabajar la parte de la funcionalidad y mejorar o optimizar la zona. ¿Le puedes hacer una demostración, Ana? ¿Con Ana? ¿Se puede? ¿O no por las trenzas? Se puede, pero en realidad tendría que tener por las trenzas. Es que la tendría que tener recostada. Ok. A ver, me acuesto. O sea, en realidad, demostrar... Nomás quiero saber en dónde le... O sea, por ejemplo, si yo me pondría aquí por encima de su cabeza y yo... Perdóname, voy a cambiar de posición. Ana, es muy fácil. Mira, luego se acostó. Entro y como te vas a dar cuenta, Ana, realmente tú no sientes que yo muevo tanto. Pero, mira, ahí concéntrate un poquito. Ajá, como que le das vuelta, ¿no? Así es. ¿Tienes un dedo adentro? El dedo medio adentro del oído. Ajá. Y dedo ya vi pulgar por qué la índice. posición, claro. Así es. Esto también puedo trabajar dentro de la boca. ¿Metiendo los dedos adentro de la boca? Metiendo los dedos dentro de la boca. No la vayas a morder. Ok. No lo haríamos porque no traigo guantes. Sí, tiene que ser con guantes. Y entonces adentro de la boca, ¿qué masajeas? ¿Paladar? Trabajo los músculos del paladar, reviso también lo que es la articulación de la mandíbula, que la puedo trabajar desde fuera o dentro de la boca. O sea, puedo trabajar lo que es la base del cráneo, estos músculos que fastidian muchísimo. Te voy a presionar, Ana. Estos chiquitines de aquí. Sí. Esos que la gente dice, es que ¿por qué me duele mucho la nuca? Ajá. O que en algunas personas, cuando ya es mucha tensión, hasta se les hace como una especie de lonjita. Ah, sí, esa yo la he visto. Se les nota mucho. Pero la lonjita es por tensión. O sea, hay gente que esa lonjita es mucha presión de la musculatura. No así la del estómago. No. O sea, esta no es por presión. Ojalá fuera. Que tienes unos kilos de más. No, es presión. Pero de llantas de coche. Esta de la panza no. Pero la lonjita de atrás del hay cráneo. Un músculo debajo de donde termina nuestro cráneo que inicia las cervicales que se llama suboccipitales. Sí. Que son muy potentes, o sea, son pequeños, pero producen dolores muy fuertes de cabeza. Muy fuertes, sí. Hasta si te tocas a fuerte mí me ha y está mucho tenso, duele. Sí, a veces, ahorita que te lo toqué específicamente, nada más porque realmente no somos, nada más duele, pero ¿cuántas veces nos ha dolido debajo de esa zona? Y que son músculos súper chiquititos, pero muy, muy potentes y pueden causar un dolor muy intenso. Entonces, obviamente va cambiando toda la funcionalidad de mi cabeza con mi mandíbula, con mis cervicales. Estos problemas de la otitis, cuando ya es muy recurrente o tardan ya en mejorar, puede causar hasta contracturas en zona cervical, en zona del trapecio, hasta como irradiarse el dolor hacia el hombro. Porque de verdad, como decías, es muy molesto. Cristi, ¿hay tinnitus asociada a esto? Sí, la tinnitus es ese el sonidito. Sí, hay algunas... Cállate, por favor, y no porque lo tienes adentro de la cabeza. No sé si hay algunas tinnitus que se puede trabajar con osteopatía, o sea, que viene siendo porque hay unos cambios de presiones en el oído que genera este sonido. Se puede trabajar también con las técnicas, es algo como que le dice Ana, pero se hace una exploración, se revisa
y se ve qué estructura es la que tengo que liberar, porque muchas veces tengo que extenderme hasta el piso de la boca, porque al final viene siendo parte de mi articulación de la boca. Pero sí mejoran. Es que todo está conectado y no nos damos cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, para bucear, que compensas la presión de los oídos soplando, y entonces mi hermano lo hizo para probar y el aire se le sale por el lagrimal. Y entonces ahí dije, yo no me imaginaba que estuviera tan conectado como todo, ¿no? O sea, las orejas, la nariz, todo. Y a veces, no sé, me imagino, tú eres la experta, que podrás tener como alguna alteración tal vez en la nariz o en los ojos. ¿Cómo es toda la estructura del cráneo? O sea, no solo trabajo esta zona, sino trabajar estructuras, como tú lo acabas de mencionar, irme hacia la parte de la cara, hacia la parte como de los pómulos, estas estructuras, o sea, aunque en el adulto nuestras membranas ya están cerradas, pero reaccionan ante cambios de presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se suben a un avión, no? Que se te tapan los oídos. Que se tapan los oídos. ¿Es malo o es recomendable o no el taparte la nariz, como tu hermano, y soplar? Que te dicen, tápate la nariz, tápate un oído y sopla y se te destapa del otro lado. Hay que tener mucho cuidado, porque es incluso como cuando se hacen estos lavados nasales, incluso ya ves que hay un vasito que se presiona para aventar el líquido y te sugieren no hacerlo con mucha presión. Para nariz, lavado de nariz. Okay. Porque en realidad hacerlo con mucha presión pudiera llegar a lastimar el oído. Entonces hacer esto y con mucha presión también pudiera lastimarlo. O sea, sí hay que tener mucho cuidado. Mejor tú mismo, ¿no? Porque regulas la presión. Pero suavemente. Y en realidad, siempre, o sea, al final también implica si hay otra complicación en el oído, o sea, si hay un proceso infeccioso, algún proceso viral. Por eso siempre también es importante acudir con el médico. Claro. Personas que se meten algo para rascarse el oído, a veces es el dedo con uña larga o a veces es el peine de colita o las llaves. Yo veo que se meten hasta lo que no, que les da comezón. ¿Se pueden llegar a lastimar? Sí, se pueden llegar a lastimar. Recuerden que siempre nos recomiendan que no debemos introducir nada al oído, sobre todo los hisopos. El Q-tip, los hisopos es que a la gente le encanta, ¿verdad? Sí, en realidad, ¿cuántas veces ha pasado que el algodoncito se quedó adentro o introdujo demasiado? O a veces ya de tanto estar como limpiando, inflamas y tú sigues teniendo la sensación que tienes algo y estás raspe y raspe y raspe y tú mismo provocas un proceso infeccioso dentro del oído. O sea, ¿cómo debería, por ejemplo, una persona limpiar sus oídos? En realidad lo que se sugiere nada más es aquí superficialmente, no necesitamos el mismo cuerpo hace el trabajo. Y el agüita que te cae, el agua que te cae cuando te bañas, porque queremos pensar que si nos bañamos. Agüita y jabón por fuera y para los que no, claro. Bueno, ya. Porque hay quien con cierta frecuencia va a hacerse lavados de oído. Sí, a mí nunca me han hecho, la verdad, pero no, yo tampoco se siente riquísimo y que no sé qué y que hasta hoy es mejor. Pero tú como osteópata, ¿qué opinas de esos lavados? Pues realmente, o sea, no sé qué tanto opine el médico de esta parte y yo creo que a veces, sé que algunos médicos lo realizan. Y yo creo que sería ir con la persona indicada, porque también vas a ver con qué presión o cómo lo va a hacer, a diferencia de solo ir tal vez... O meterte un jeringazo de algo. Me leíste la mente, sí. Justo estaba pensando eso. ¿Cuándo vas al osteópata? ¿Ya que descartaste que no tienes una infección? ¿O cómo saber si de una vez voy porque es algo estructural? Puedes ir con el osteópata cuando ya estás yendo con el médico. Cuando la otitis es como una otitis media serosa o recurrente o incluso funcional. A veces el médico también te lo dice, ¿sabes qué? La misma contractura que tienes de la musculatura está provocando esto. Ahí puedes ir con el osteópata y se puede trabajar en conjunto con el tratamiento que está llevando con el médico. Yo siempre le sugiero que mejor no brincar al especialista. O sea, primero él, ver que revise el oído y él determine cuál es la causa. Porque si fuera un proceso donde ya hay fiebre, dolor intenso, no tendrías que ir conmigo. O sea, está primero él. Claro. Pero lo puedes combinar. Pero se puede combinar. Si quiero darme un masajito de oído, ¿hay alguna recomendación que podamos hacer en casa? Nos podemos, porque además se siente rico, ¿no? Mira, aquí la articulación. Podría como vueltecita. Podría irme como al frente, no necesariamente en el oído. No adentro, más bien en la oreja. Sí, delante, como a nivel de la articulación de la mandíbula, podría esto, e incluso trabajar como las estructuras
alrededor de mi oreja, Sí. como lo que mencionaba en una ocasión, como tirar el cabello, hasta solo deslizar mi mano alrededor, Sí, se porque siente algunas personas en casa se podrían dar cuenta que cuando realizan esto, a veces hay dolor alrededor de la oreja. Y esto, pues te puede... Y esto es muy Un relajante, la poquito verdad es decir, que a el ver, qué trabajo rico. craneal es muy Bueno, rico. vámonos al corte. ¿En dónde te encontramos, Cristi? Me pueden encontrar en mi número celular 442-463-2477. 442-463-2477. Muchísimas gracias, Cristi Hernández. Hacemos una pausa. Regresamos. Trastorno. Oigan, ¿cómo se llama este trastorno? Explosivo intermitente. Marco Paz está con nosotros, maestro en neurociencias. ¿Cómo estás, Marco? Bienvenido. Bien, muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes. Trastorno explosivo intermitente. Así o es. sea, los que explotan, Los que explotan. Voy a todos leer la explotamos. definición. A veces, sí. Es explosiones extremas de ira. Esa es una característica. ¿sí? Sí. Incontrolable. O sea, las personas no se controlan, ¿sí? Que generan conductas impulsivas, agresivas y violentas. Esa es la definición. ¿sí? Y son intermitentes, o sea, no se dan todo el tiempo, todo el día. ¿sí? Afortunadamente, porque a ver, aguántalos. Por ejemplo, yo que soy vengo de una familia grande, tengo muchos primos y todo, pues he observado este tipo de trastornos en la familia, ¿no? También me ha tocado ver, no sé si a ustedes les ha tocado, en un banco, ver que una persona explota y empieza a decir de cosas y todo, o en un restaurante, ¿sí? Una característica muy importante es que son desproporcionados. O sea, no tiene proporción el motivo del enojo con la respuesta tan violenta. Esa es una de las características de este trastorno, ¿sí? Bien, evidentemente este tipo de trastorno daña mucho el entorno familiar. Tener una pareja con un problema de estos es muy, muy complicado. Para tener este trastorno te tiene que suceder seguido, no es que explotas o cómo funciona. Ahorita lo vamos a ir abordando en el transcurso de la plática. También va a dañar el entorno laboral, ¿sí? Hay personas que las despiden por ese tipo de explosiones, ¿verdad? Evidentemente daña el entorno social y en su caso también el entorno de la escuela, ¿sí? ¿Cuándo inicia este tipo de trastorno? Inicia al final de la adolescencia, al final de la infancia y principios de la adolescencia. Pero hay personas que lo presentan derivado de una problemática en su vida posteriormente, ¿sí? O desde antes pueden ser niños de esos explosivos. Más bien son berrinches, ¿O ¿no? son berrinches? Son berrinches, Okay, sí, son aquí berrinches. no sería como trastorno. Y estos arrebatos tienen una característica que no son motivados por una cuestión de poder o de sometimiento, ¿sí? Si no son simplemente, no son premeditados, vienen de adentro. Ahorita hay una película en redes, yo la vi en el cine y ya la volví a ver porque me gustó mucho la película, que se llama Romper el Círculo, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, con Blake Lively. Sí. Esa película A mí también me suena, pero la no me acuerdo. recomiendo, me muestra este tipo de trastornos, en donde ella, por ejemplo, ella es hija de papás y el papá tenía este trastorno. Y conoce un chico cuando tiene un arrebato de ira, está pateando unas sillas y todo, y se enamora de él, repitiendo patrones, ¿verdad? Entonces está muy interesante la película por esta cuestión de lo que está mostrando esto. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas de esto? Vamos a hablar de causas primero, ¿no? Hay un trastorno de la percepción. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona, por un detallito, se pone Hulk, ¿no? Como se dice. Entonces hay un trastorno de la percepción. Evidentemente la percepción proviene de tu estructura mental, de tus redes neuronales, ¿sí? Desproporcionado. Desproporcionado. O sea, ellos ven que se les Sí. cae el mundo por un detallito. Así es. Okay. Hemos hablado mucho del lóbulo frontal. Hemos hablado que el lóbulo frontal tiene dos características, dos funciones muy importantes. Una es el control conductual y la otra es el control emocional. Estas personas, evidentemente, no han tenido o no tuvieron un adecuado desarrollo de su lóbulo frontal. Control conductual. Control conductual y control emocional. Sí. Y eso hace, como no controlan sus emociones y no controlan sus conductas, explotan. ¿Sí? Explotan, sí. El problema principal es ira acumulada. Hay ciertas características que lo vamos a ir viendo, pero de manera general es ira acumulada. Y como yo digo, ira acumulada no sujeta por la razón.
Y para que no se te desarrolle bien el lóbulo frontal, ¿es como por ira que tienes en tu niñez? ¿O puede ser ira en cualquier momento? Puede afectar, la ira puede afectarte. Pero se recuerda, hicimos 5 programas del lóbulo frontal, donde hablamos de cómo tenemos que desarrollar el lóbulo frontal para que tú puedas tener ese control conductual y ese control emocional, ¿sí? Entonces, esto, como repito, va a tener un impacto muy importante en tu entorno laboral, familiar, social y escolar, si estás en la escuela. Bien, hay una alteración del cerebro. O sea, yo he dicho muchas veces en mis cursos, en programas anteriores, si hubiera un aparato que nos pudiera monitorear cuando una persona tiene este tipo de explosiones, este tipo de ataques de ira, no nos volveríamos a enojar. O sea, es enorme el daño que le hacemos a todos los sistemas del cuerpo. Y el cerebro es uno de los que más se daña, ¿sí? Con este tipo de explosiones. El cerebro y el corazón. Hay personas de un ataque de ira, de una explosión de ira, les dio un infarto y se fueron, ¿eh? Así. Por ejemplo, se ve afectada la serotonina y la dopamina. Bajan la producción de dopamina y serotonina, que sabemos que la dopamina está muy vinculada al placer, está muy vinculada a los procesos cognitivos, y la serotonina a la cuestión de la hormona de la felicidad. Hay una hiperactividad de la amígdala cerebral. Sabemos que la amígdala cerebral es la que maneja las emociones. Pues hay una hiperactividad de eso. Y si tenemos una hiperactividad de la amígdala cerebral combinada con un déficit en el lóbulo frontal, pues ya, es por eso que hay ese tipo de explosiones tan violentas, ¿no? Por ejemplo, hay otros conceptos que también se derivan no por problemas de ira, sino por problemas de algún daño en el lóbulo frontal, ¿sí? Por ejemplo, los jugadores de americano, hay casos documentados, jugadores de americano que tienen este tipo de problemas, que sufrieron muchos golpes en su lóbulo frontal. Que de hecho cambiaron las reglas del juego, ¿no? Así que las reglas del juego ya no se pueden dar casco con casco. Porque sí se veía que se afectaban mucho. Se afectaban mucho. Entonces puede ser por golpes de ese tipo, los boxeadores, por algún accidente, ¿sí? Por ejemplo, hay bacterias como los cisticercos, ¿sí?, que atacan al lóbulo frontal. A mí me tocó vivir de cerca un caso de un chico que se le fueron los cisticercos al cerebro, le atacaron el lóbulo frontal y cambió su conducta de manera impresionante. Se enojaba por todo, explotaba, o sea, se le tuvo que correr del trabajo porque ya no se aguantaba, ¿sí? Evidentemente, por ejemplo, un problema de hidrocefalia también puede ser, puede dañar el lóbulo frontal y tener ese tipo de actitudes. Por ejemplo, historias prolongadas de una cuestión de inestabilidad emocional, de muchos problemas emocionales, también afecta al cerebro, ¿sí? Y algo que también es muy real es las cuestiones de las adicciones. Las adicciones van a afectar al lóbulo frontal, ¿sí? Alcoholismo, drogadicción van a afectar al lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, hay personas, tú hablabas al principio del programa, hablaba con Roberto de pérdida de un empleo, ¿no? Cuando una persona ha perdido el empleo constantemente, pues empieza a acumular ira, y eso lo hace que esté. Y si trae pero no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque a lo mejor lo corren del trabajo porque es muy iracundo, ¿no? Evidentemente. Y toda esta problemática que estamos hablando generan en ellos muchas conductas ilegales. Y muchos de ellos terminan en la cárcel, ¿sí? Por esas respuestas violentas. Llegan a matar, ¿no? Por eso, ¿sí? Llegan a Marco, matar. ¿tiene algo que ver la herencia? Sí, hay una parte genética. Hay una parte genética. Okay. Sí. Si mi papá tenía ese problema, es probable que yo lo tenga, pero todo tiene solución. Lo vamos a ver. Todo tiene solución, ¿sí? Sí, tendrás que reconocerlo primero, ¿no? Sí. ¿Qué complicaciones va a tener esto? ¿Sí? Por ejemplo, hay complicaciones físicas y complicaciones de sociales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de complicaciones físicas tenemos? La persona, ya hablamos de la afectación a nivel cerebral, ¿sí? A la afectación de su lóbulo frontal, la afectación en la producción de dopamina, de serotonina, ¿sí? Y en general se va a ver deteriorado el proceso de razonamiento, de análisis, creatividad en la persona. O sea, va a bajar sus niveles cognitivos. Sabemos que cuando una persona explota, el lóbulo frontal se apaga materialmente y la parte emocional toma el poder, ¿sí? Por eso es que muchas personas hacen tropelías y media con esto, ¿sí? Evidentemente, platicamos de las adicciones. Las personas que tienen este tipo de problemas tienden a ser adictos, ¿sí? Van a tener también problemas de estrés crónico, ansiedad, depresión y muchas veces intentos de suicidio o consiguen suicidarse, ¿sí? Por este tipo de problemáticas. Ya hablé también acerca de las consecuencias legales y
de los problemas que tiene con el corazón, que es uno de los órganos que más van a ser afectados, ¿sí? Y una cosa importante quiero comentar, si tienes una pareja, si tienes un papá, ¿sí?, que tiene este tipo de problemáticas, alejarte cuando esté presente, correrle, no enfrentarlo. O sea, son capaces de hacer algo terrible cuando están en ese momento. Así es. Porque además pues no tienen la razón como encendida está apagada, está apagado el lóbulo frontal. No tienen claridad de lo que está sucediendo. No tienen claridad, sí, no tienen claridad. O sea, no miden sus consecuencias. ¿Sí? O sea, hay una gran diferencia, por lo que veo, Marco, entre una persona que explota, que yo creo que todos hemos explotado, algunos más que otros, y una persona que constantemente explota. Es ya un rasgo de personalidad, un rasgo de temperamento, ya es una forma de ser. Y la pregunta sería, ¿cómo saber si yo estoy, o sea, me tengo que dar cuenta a fuerzas, o puede ser que yo diga, el mundo está mal, yo estoy perfectamente bien, como tantos creemos? Sí. Pues una de las cosas que yo hablo mucho también en las terapias es la autoobservación, ¿no? Que tienes que estar autoobservando. Eso es muy importante. ¿Cómo fue mi día? Por ejemplo, hacer un análisis de tu día. ¿Tuviste explosiones? Y inclusive llevar un diario, ¿no? Eso está padre, llevar un diario emocional. Oye, pues si yo me cuenta que estoy explote, ¿y por qué exploté? O sea, hacer un análisis de la explosión, ¿no? ¿Qué fue lo que me llevó a eso? Hay casos en donde a mí me tocan las fibras sensibles, ¿no? De algo que yo traigo cargando, de algo que no me gusta de mi persona. Por ejemplo, si a un cuate le dice, oye, ¿sabes qué? Oye, negro, puta. Y el cuate es moreno y está acomplejado por eso, pues se pone Hulk, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que estar autoanalizando. Ahorita lo vamos a ver al final para que veamos, ¿no? Entonces, una cosa muy importante, decía yo, pues alejarnos de estas personas, ¿sí? Y pues si tengo una pareja que tiene este problema, pues cuidado, ¿no? Cuidado, porque sí nos la va a complicar. Bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, si yo soy consciente de que tengo un problema de ese tipo, ¿sí? O sea, ya estamos hablando, ya no de la pareja o del hijo, sino de mí. Yo tengo ese problema. Okay. Yo tengo trastorno explosivo intermitente. Se llama TEI, ¿no? En psicología. Bien, pues tengo que ir a terapia. Y una de las terapias que más funcionan para esto es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? En donde me van a dar herramientas para controlar mis conductas. Como yo lo decía, el lóbulo frontal es el que controla la conducta. Bueno, pues me van a dar herramientas que yo tengo que estar practicando para controlar las conductas. Pero no es nada más decir, ya no voy a explotar, te prometo que fue la última. No, pues es que estas personas así son, ¿no? Claro. Discúlpame, no lo vuelvo a hacer, bueno, pero no sé cómo hice. O sea, en el círculo de la violencia está clarísimo, sí, claro. O sea, te pego, te dejo sangrando, después te pido perdón, te llevo flores, te perdonan, y otra vez, y es un círculo hasta que muchos de esos pues acaban en el cementerio. Por ejemplo, la recurrencia de esto se sabe que hay de este tipo de personas explotan más o menos 2 veces por semana, ¿no? Esos son promedios. Pero esas 2 veces por semana son explosiones violentas, pero no hay daño. Entonces, se enojaron, gritonearon y todo. Azotaron la puerta. Sí. Pero normalmente son estadísticas, 3 veces al año hay una explosión muy fuerte en donde sí hay golpes, ¿sí? Rompen cosas, hasta los animales lo llevan, ¿no? Porque los pobres perros son parte de lo que paga este tipo de conducta. Entonces, tenemos que tomar terapia. Y una de las terapias más importantes es la terapia cuando te vas al pasado. Tratar de investigar por qué tienes ese problema de ira acumulada, ¿sí? Irte a la raíz y empezarla a trabajar. Es algo de lo más importante, ¿sí? Terapia, yo le llamo terapia de reconciliación del pasado. Reconciliar tu pasado, ¿sí? Entonces tienes la terapia de reconciliación, reconcilias tu pasado, ¿sí? Y haces una terapia cognitivo-conductual. Que reconciliarte con el pasado no quiere decir cambiarlo. Porque no puedes cambiar el pasado. No lo puedes cambiar. No lo puedes cambiar. Lo que viviste ahí está, el sufrimiento ahí está, lo que pasó, las pérdidas, los golpes, lo que haya sido, violaciones, ahí está. Sí, ahí están. Pero te vas a reconciliar. Sí, claro. Tú vas a reconciliar el pasado. Y una cuestión muy importante de reconciliar el pasado, primero es aceptarlo, ¿no? Oye, yo tuve este pasado. Sí, me pasaron todas estas cosas. Pero lo tengo que aceptar. Sí, lo tengo que aceptar. ¿Sí? Y lo tengo que entender. Por ejemplo, yo hablo mucho en mis terapias cuando me tocan adolescentes y tienen este tipo de papás violentos que golpean.
yo sé que no está padre lo que te pasó, pero tienes que entender a tu papá. ¿Por qué reacciona tu papá de esa manera? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la historia de tu papá? ¿Tú sabes la historia de tu papá? Sí, te vas yendo al pasado y te vas vas yendo entendiendo. al pasado. Cuando tú entiendes a tu papá, ¿sí? Y dices, no, pues es que mi papá a lo mejor también fue golpeado y él pensó que esa era una el tipo guerra, de educación, qué sé yo. Sí, cuestiones muy fuertes. Pues entonces lo entiendes y dices, pues sí, por eso reaccionó de esa manera. No es que no me quisiera, no es que no, era su forma de educarme. Sí, no lo justificas, pero lo entiendes y entonces ya puedes como seguir con tu vida y no clavarte en ese trauma, ¿no? Sí, claro, empezar y a además, analizar. entender que en la mayoría de los casos fue lo mejor que pudo hacer, hizo lo mejor que pudo con los recursos y las herramientas que tenía y con los traumas que viene arrastrando de no sabemos cuántas generaciones. Eso es muy importante. Entiendes un poquito. Sí, exactamente. O sea, no es que me odiara a mí, es que no me odiaba, enojado. pero era su manera de educar. Ahora hay personas que viven enojadas con la vida, Sí. pero no atacan. Sí, no agreden, ajá. no tienen estos impulsos. Sí. Los amargados, ¿no? Que pues sí, hay muchos. Pues, siempre están así amargados y bueno, sí. Pero yo digo una cosa, venimos esta vida de ser felices, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Búscale la manera de ser lo más claro. feliz. Entonces, pues hay que crear la felicidad. La felicidad no se busca, hay que crearla, ¿sí? Hay que crearla. Y no se encuentra y no se compra en ninguna tiendita. No. Vamos Entonces, a hacer una pausa, espérame un sí. segundito. Creo que no vamos a hacer una pausa. Ok. Ya nos vamos con Marco. Sí, pensé que íbamos a regresar. Ok, perfecto. Entonces, Marco, te vamos a... Pues aquí le tenemos que cortar. Ya es que aquí te vas y te vas rapidito. Muchísimas gracias. Al contrario. ¿En dónde? Pero continuamos la próxima. Sí, con podemos continuar la próxima y tema, seguir porque platicando sí hay sobre el muchos... tema. que pasan de lo amargado al siguiente paso. Sí. Sí, ¿en dónde te localizamos? Mi correo es pasenquerétaro@yahoo.com.mx. Ahí me puede localizar para terapias, cursos, conferencias. Perfecto, que ahí te Que tengan un encuentro. feliz día. Igualmente tú, Pleno Marco. y libre de enojos. Libre de enojos y libre de explosiones. Sí. Y si sabes que eres de los que explotan, bueno, pues entonces busca ayuda. Busca ayuda, Porque exactamente. La vas a llevar tú y todos los que están a tu alrededor. Así es. Muchísimas gracias, Marco Paz. Nosotros continuamos con Rubén Novelo, médico veterinario, y esto que es el gusano barrenador. Continuamos. Rubén Novelo, bienvenido, médico veterinario. Nos vas a platicar del gusano barrenador. ¿Cómo estás? Correcto, gracias, buenos días, bien, gracias, contento de volver a estar aquí Qué con bueno. ustedes. Sí, me da muchísimo gusto. Platícanos, yo he escuchado historias aterradoras del gusano barrenador, pero mejor tú platícanos Claro. qué es. Mira, el gusano barrenador es una plaga, es un parásito que tiene como origen una mosca. Esta mosca tiene la capacidad de ir a tejidos de los animales de sangre caliente y buscar una herida, ser atraída por la sangre, por los tejidos y depositar huevos en esa herida. Y después de un tiempo, de esos huevos, de prácticamente un día, salen larvas. Esas larvas tienen forma de un tornillo. Entonces barrenan los tejidos, hacen huecos, se van profundizando. Ese es el nombre que recibe este parásito, el gusano barrenador. Ahí estamos viendo unas imágenes para los que están en tele y a los de radio, pues les describimos una imagen aterradora. Sí, es una larva muy fea, blanquecina. Sí, pues tiene unos colmillos grandes. Y bueno, o sea, imaginemos que solo estamos estudiando el ciclo de vida de este parásito, entonces empieza, perfora tejido, se alimenta y luego ¿cómo vuelve a ser Sí, mosca? una mosca adulta llega a la herida y deja los huevos. Puede dejar hasta 200 huevos en una herida. Entonces, si hay condiciones de humedad, de temperatura, a las siguientes 24 horas de ese huevo emerge una larva. En parasitología tenemos algunos parásitos que tienen 3 mudas de larvas, L1, L2 y L3. Entonces va migrando, va creciendo de tamaño y se va alimentando de los tejidos del animal. Se lo come Entonces vivo. se va profundizando. Cuando pasan 7, 8 días, sale otra vez a la superficie y se cae al piso. Y ahí se queda enterrado un tiempo, genera una pupa como un capullo. Y después de ahí sale otra mosca adulta. Ese es el ciclo. Ay, qué Es aterrador. muy terrible. Sí, es muy feo. Es de las lesiones
que bueno, yo en la vida profesional más feas que hemos visto. Un animal con una gusanera, que en términos médicos se llama una miasis, es bastante feo y es muy doloroso y muy aterrador, como dices. Sí, ¿en qué animales sucede esto? Fíjate que, como te mencionaba hace un momento, es una plaga que afecta a cualquier animal de sangre caliente. Principalmente se ha encontrado en ganado, por eso se llama gusano barrenador del ganado. Sin embargo, puede afectar prácticamente a cualquier animal. Se han encontrado casos en borregos, en cerdos, en aves, en animales silvestres. Y lo más terrible, que también es un tema de salud pública, porque puede afectar a las personas también. Sí, suena bastante muy feo. Si entra a través de las heridas, ¿cómo puedes tratar tú la herida de tu ganado, de tu mascota o tuyas para prevenir que la mosca pues, no detecte esa herida y deje sus huevos? Primero mencionarte que esta mosca hasta hace un tiempo no estaba presente en México. Hacía años que se había erradicado. Okay. Y estaba endémica, o sea, seguía presente en países de Sudamérica, en algunos lugares del Caribe. Ajá. Pero bueno, con los temas del cambio climático, con la migración de personas, con muchos factores empezó a avanzar. Había como un filtro natural en Panamá. Bueno, no natural, era obviamente manipulado por las personas, ¿no? Ajá. De Panamá para abajo estaba controlado. Pero empezó a avanzar y llegó al sureste de México y ahora ha ido avanzando. Entonces, las recomendaciones que tienen que ver con lo que me preguntas de cómo cuidar, hay que estar revisando prácticamente todos los días al ganado, a los animales de compañía, a nuestros animales, porque cualquier herida, cualquier lesión, están jugando, se golpean, vamos a pensar en las mascotas, en nuestros perros y nuestros gatos. Los tenemos en casa, pueden jugar, pueden pasar por una cerca, se pueden lastimar y esa herida, si no la estamos chequeando, puede ser atractiva para estas moscas. Como te decía hace un momento, empezó el problema desde Sudamérica, luego Centroamérica y pues empezó fuerte en el sureste de México. Desafortunadamente ya en Querétaro tenemos casos activos de gusano barrenador. ¿En qué animales? En ganado, en la zona de Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, por allá. Hasta que estaba yo revisando, la autoridad va reportando cada semana los casos. Ajá. Y hasta el momento había 40 casos en esa zona de la Sierra Gorda, en esos municipios. De los que sabemos. Sí, de los que sabemos, claro, porque hay algunos que no se reportan, ¿verdad? Y son en ganado. Pero el segundo animal más afectado son los perros, fíjate. Okay. Porque ellos se pelean, ¿no? Ajá. A veces están peleando, o son perros que viven en los ranchos, o que son de condición de calle, y los lastiman, se atropellan, son más susceptibles de heridas. Entonces, como no es un animal que recibe atención, pues las moscas pueden llegar en él, posarse y generar todo este problema. Entonces, nosotros tenemos que estar revisando nuestros animales y haciendo curaciones, limpiezas. Siempre que haya alguna herida, pues hay que mantenerla en un lugar seco, donde no haya moscas, mantener antisepsia, mantenerlo con limpieza, con agua y jabón, para estar observando. ¿Hay alguna manera de detectar si ya esa herida tiene al gusano? O sea, por ejemplo, si tú tienes un perro, una vaca, y estás revisando constantemente, ¿cómo sabes? Porque me imagino que los huevos son bastante pequeños. Sí, son ¿Cómo pequeños. sabes si ya tuvo una infección de Claro, la mosca? normalmente, primero checar heridas. Y ya el animalito lleva algunos días con heridas, pasa que estos huevos, como te decía, salen muy rápido las moscas, las larvas, al día siguiente. Entonces es terrible porque en la misma herida se ve movimiento, se mira, porque empiezan a penetrar y están constantemente en movimiento. Entonces hay escenas muy aterradoras donde se ve el movimiento de las larvas. Obviamente hay otras características. El animal pues se siente mal, tiene dolor, se aísla, deja de comer. De esa herida salen pues olores desagradables, líquido sanguinolento. Entonces hay muchos factores alrededor de la herida que te demuestran que tiene un problema importante. Claro, tú ya ves que eso ya no es normal, Exacto. no es una herida que cure. Porque Una además, herida fresca o una herida bien cuidada. sí, me imagino que tarda mucho en cicatrizar, o no cierra, o qué pasa con eso. Bueno, precisamente la idea de que nosotros estemos limpiando y lavando y desinfectando es para lograr la cicatrización lo más pronto posible, ¿verdad? Que puede tomar 10, 15 días, depende, ¿no? Los cuidados y la profundidad y, bueno, algunas cosas. Te hablo tal vez de las heridas quirúrgicas que hacemos en las veterinarias para las mascotas, ¿verdad? 10, 15 días tiene que estar cicatrizado. Pero cuando son heridas más profundas, porque este gusano barrenador se va generando huecos, va haciendo hoyos completamente, entonces eso toma más tiempo, ¿verdad? A que se regenere.
Estamos hablando del gusano barrenador del ganado, esta larva que insertan moscas en distintos animales que tienen una herida y bueno, empiezan a generar un montón de problemas. Rubén, seguimos con este tema. Me estás enseñando estos folletos que si alguien quiere informarse más, ¿dónde pueden conseguirlos para saber qué hacer cuando tú encuentras como una herida que se mueve o estos factores que nos estabas diciendo hace ratito? Al tratarse de ser una enfermedad realmente importante para la salud animal e incluso salud pública, el gobierno federal, a través de Senacica, que es la secretaría que está llevando todo este control, tiene páginas de internet y genera este tipo de materiales. De hecho, hay campañas para hacer monitoreo, para hacer pinta de bardas, perifoneo en comunidades, es decir, el gobierno federal está difundiendo esta información. Estos son folletos que en algunas veterinarias y en las oficinas de Senacica se pueden encontrar, además en las páginas oficiales, porque pues lo que se trata es que población, productores, veterinarios, todo el mundo estemos unidos para controlar esta plaga. Claro, y lo que me decías es que hay muchas lesiones similares o bueno, síntomas parecidos de moscas en general. Entonces, si nos quieres platicar qué tienes que hacer si encuentras esto para asegurarte si es o no el barrenador. Correcto, sí, precisamente hay diferentes moscas que tienen esta capacidad de llegar a tejidos de animales, dejar larvas y ahí generar el problema, ¿no? Entonces, como este gusano barrenador es una especie que se llama Cochleomia omnivorax, hay biólogos y hay veterinarios especializados en identificarlo. Cuando nosotros como veterinarios o los mismos productores encuentran un animal con una lesión, lo que el gobierno nos ha solicitado es tomar muestras de esas larvas, de las moscas, de las larvas, de los huevos y mandarlos a las oficinas y a los centros oficiales de control para que puedan identificarlos, ¿verdad? Para poder saber que no se trata de gusano barrenador, que realmente es el que estamos tratando de controlar. Okay. Aquí yo tengo un tubo donde nos ha entregado la autoridad precisamente algunos insumos que se utilizan para el tratamiento. Te muestro, tenemos unas pinzas, porque esto es parte de lo más terrible. Hay que sacar las larvas de manera manual con estas pinzas, bueno, con cualquier pinzas, pero nos la dan. Y el gobierno nos ha entregado estos tubos ya con un líquido para poder contener aquí las muestras. Y después de que lavamos, si quieres, sí, esto, claro. Y entonces van sacando a mano las larvas. Sí, se van sacando las larvas, se ubican ahí, moscas, huevos, lo que haya, que principalmente son larvas. Y después de hacer una limpieza y lavado en el animal, también viene este polvo insecticida, que la idea es aplicarlo dentro de la herida una vez que se lavó, se quitó todo el resto de material y tejido, vaciar este polvo insecticida para matar alguna larva que quedará por ahí. Además hay que hacer otros tratamientos en el animal, inyectarle algunos otros medicamentos y cosas así. Sí. Y después mandar este tubito que tiene aquí, si te muestro algunos números, donde están los números de la autoridad que nos pide para hacer los reportes de gusaneras. Ok. Si alguien ve una gusanera y no tiene toda esta información, por lo menos reportarla. Y viene la autoridad, viene un veterinario oficial, ve el animal, revisa, toma muestras. Estos son los números que hay que Para reportar. los que nos están escuchando, los voy a decir. El número de teléfono es 800-751-2100 o lo pueden hacer por WhatsApp al 55 39 96 44 62. 55 39 96 44 62 para que venga un veterinario y les ayude a saber si se trata de esta enfermedad, bueno, de esta infección. Plaga, así es. Platícanos ya que estamos en el tema, que yo sé que tiene que ver con esto, pero ¿cuál es el tratamiento? ¿Se me va a morir mi vaca o mi perro o mi gato? Bueno, las lesiones pueden ser tan graves que sí, y donde estén ubicadas, que pueden ser, sí, comprometedoras de la vida del animal. Digamos que de primera instancia no, porque pues obviamente generan lesiones y heridas profundas. Si atendemos al animal, no necesariamente tiene que morir, ¿verdad? Entonces es importante atención más pronto posible, inmediata. El tratamiento consiste en limpieza de heridas, antisépticos, en su momento si hay infección ahí mismo, antibióticos y antiparasitarios que se colocan en el animal para asegurarnos de que se mueran las larvas que están aquí. Claro, y por supuesto acercarse a su veterinario de confianza. Por favor. Si alguien quiere acercarse contigo, ¿dónde te pueden localizar? Correcto, yo estoy en Santa Bárbara, en la colonia Santa Bárbara, en Corregidora. Mi negocio se llama La Nora Servicios Veterinarios. Tengo el número de teléfono de contacto por si alguien quiere apoyo con estos temas, el 442-600-3306. Perfecto, 442
600-3306. Muchísimas gracias, Rubén Novelo, qué gusto tenerte aquí. Y ustedes no se vayan, no se despeguen, tenemos una cápsula de Cristian Castillo donde nos va a hablar de las tortillas con sellos. El otro día nos decían que hay una ceremonia de sello ceremonial. Ceremonia de sello ceremonial. ¿De qué se trata? Estamos aquí en el pueblito Corregidora y esto es lo que les vamos a compartir el día de hoy en Confianza. Cuéntemelo todo justamente de esta actividad que además es un clásico de aquí del pueblito. Sí, sí. De hecho, la tradición de las tortillas con sello es algo que tiene el pueblito desde tiempos inmemoriales. No sabemos realmente cuándo empezó, pero es algo que comparte junto con algunas regiones de Guanajuato que tienen el mismo origen, que son origen otomís. Hasta hace algunos años, en el pueblito es una costumbre que estaba prácticamente extinta porque los sellos aparecían ya muy pocas veces. Entonces ha habido una tarea de revitalización de los sellos que se ha realizado en el Museo Comunitario, y la estrategia de esa revitalización ha sido hacer este tipo de talleres en los cuales empieza a haber más sellos en la comunidad y de esa manera la gente puede hacer sus tortillas. Esto ha trascendido ya no solamente en la cuestión tradicional como se ha venido haciendo, sino que también algunas personas dedicadas a la cuestión de la gastronomía ya han tenido también interés en este tipo de, pues este tipo de alimento, ¿no? Que tiene una raíz histórica, tradicional, y que además pues ha gustado mucho a las personas en general, ¿no? Ello nos remite a la historia porque como el sello se comparte el pueblito con alguna parte de Guanajuato, sobre todo hacia la zona que viene, le llaman la cuenca del río Laja, es la zona de Comonfort, la zona de Celaya, tienen origen otomí. Por esa razón nos remiten a la historia de la población de esta región, y nos remiten a la tradición religiosa, porque en su mayor utilización tiene que ver con las fiestas patronales. Okay. Sí, por esa razón nos remite también a la cuestión religiosa. Y eso nos lleva también a la identidad, porque solamente, en este caso en Querétaro, solamente se tiene memoria y registro de ello en el pueblito particularmente. Oiga, a ver, ahorita veo que están haciendo este procedimiento. A empezar, ¿esto cómo se llama? El tinte tradicional es una planta que se llama muicle. Es el tradicional. De hecho, este es ese muicle. Sí, aquí lo tenemos. El muicle es la hierbita que está ahí dentro. ¿Qué es el muicle? Es una planta. Okay. Es una planta que está aquí adentro. ¿Y es comestible? Es comestible. De hecho, se acostumbra mucho tanto para usos médicos. O sea, mira, lo que me quedó aquí en los dedos. Se lo pueden comer. De hecho, hay gente que lo usa como té en lugar de canela o café. Lo usan como un té. En este caso, se pone en el agua y en un poco tiempo el agua adquiere... Toma la tinta, adquiere este color morado. Y entonces con esa tinta es la que se aplica encima del sello, ¿sí? Y después de que ya se aplica, entonces... tenemos que poner la tortilla. Y ahorita estamos viendo justamente el proceso. Sí. A ver, la tortilla tiene que estar no totalmente quemadita. No, está precocida. Solamente para que al manejarla no se rompa. Y entonces, ya que se puede manejar, como es este caso, ya se pone sobre el sello previamente entintado. Ya se le pone delicadamente, por lo que me doy cuenta. Pero se le presiona de manera uniforme para que adquiera la imagen parejita. Y una vez que ya tiene la imagen, como se puede ver ahí, entonces ya esto pasaría nuevamente al comal y ahora sí ya termina de cocer de los dos lados. Significado. Bueno, hay dos tipos de sellos. La gran mayoría de los sellos antiguos son sellos de tipo religioso, cruces, vírgenes, una custodia o el Santísimo, como estos casos. Okay. Ese es el estilo más antiguo. Recientemente han empezado a aparecer más sellos, llamamos costumbristas,
como pudiera ser en este caso alegorías relacionadas con el maíz, ¿sí? E imágenes prehispánicas. El uso de los sellos normalmente es en las fiestas patronales o bien cuando son las... ¿Qué es donde se usa todo esto? ¿En la fiesta patronal? O en los festejos sociales más importantes, en las bodas, en los bautismos. Ok. ¿Sí? No solamente la fiesta patronal. Aquí en el pueblito, lo que se ven estas tortillas muy dañadas porque tienen muchos años aquí. Estas son las imágenes antiguas del pueblo. Una imagen de la Virgen de Guadalupe, aquí ya muy borrada, un animal mitológico, y aquí en el museo tenemos otro sello que tiene un gallo, que también es antiguo, y hay en el Museo Regional de Querétaro un sello que también salió de aquí. Okay. Está en la Sala de Indios. Pues yo lo quiero felicitar por esto, porque de verdad esto aporta mucho a la cultura y a las tradiciones que tenemos justamente aquí en nuestro Querétaro. Le agradezco muchísimo la invitación. Muchas gracias. Y por supuesto, después de que se hace la tortilla, ¿se echan un taco? A comer. Público, aquí en confianza, ya hicimos nuestra tortilla, ya está sellada, nuestro taco. Y nosotros regresamos cámaras y micrófonos al estudio en confianza. Gracias por tu sintonía. Te esperamos muy pronto para seguir platicando aquí en Confianza. Hasta pronto.